médico de los infartos que las mismas carreras están de moda. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Está prendido? ¿No? Ah, está apagado. Hola, ¿se escucha bien? Oh. Ahora sí. Oh. Yo decía, yo tengo linda voz, pero ya esta pasa, es sobrenatural. Bueno, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Seguimos hablando de la sangre. 1 Corintios 1, 10. Bueno, seguimos hablando de la sangre. Para hablar de la sangre, que venimos hablando del libro de Hebreos, yo me he ido a varios de otros libros para que podamos entender el poder de la sangre. Y podemos decir que la Biblia contiene un conjunto de doctrinas. Todas ellas podemos hacer una conclusión que son verdades bíblicas. Amén. Amén. O podemos decir que la Biblia contiene doctrinas que son un conjunto de verdades bíblicas. Y dentro de la doctrina hablamos de la sangre, que es una doctrina bíblica. Podemos decir muchas cosas acerca de doctrina. Podemos hablar de la venida de Cristo y podemos hablar de doctrina. Podemos hablar de la resurrección de los muertos y hablamos de doctrina bíblica. Podemos hablar de la venida de Cristo, de la salvación, y hablamos de doctrina bíblica. Ese conjunto de verdades llamado doctrina, lo llamamos nosotros sana doctrina. ¿Por qué lo llamamos sana doctrina? Porque es doctrina bíblica. Y son muchas. Podemos hablar de la justificación, que es por fe, es doctrina bíblica. Podemos hablar del bautismo, es doctrina bíblica. Podemos hablar de la adopción, también es doctrina bíblica. Y son ese conjunto de verdades bíblicas que nosotros debemos defender. Amén. Amén. Pero hay falsas doctrinas, llamadas también doctrinas del demonio, que no son bíblicas. ¿Qué entendemos nosotros por doctrina entonces? Todo lo que está escrito en la Biblia es un conjunto de doctrina. ¿Está bien? Amén. Que si nosotros la explicamos bien y perseveramos en la doctrina, podemos salvar las almas. Amén. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Cuando le dice cuídate de ti mismo, te salvarás a ti mismo y de los que te escuchan, hablando de la doctrina bíblica. Ahora, ¿hay falsa doctrina? Sí, hay falsa doctrina, llamada doctrina del demonio. En aquella época había y ahora también las hay. ¿Cuáles son las falsas doctrinas? Son las que no son bíblicas, que son antibíblicas. ¿Me están entendiendo? Amén. Podemos hablar
de muchas cosas de eso. Personas que oran a los muertos. Eso no es bíblico. Entonces es una doctrina de demonio. Podemos hablar también de orarle a María, que interceda por nosotros. No es bíblico. ¿Qué es eso? No es una verdad bíblica, no es una doctrina, es una mentira disfrazada como si fuera una verdad, porque el que intercede por nosotros es Cristo, el primogénito de toda creación, que es el que resucitó de los muertos y se sienta a la diestra del Padre y es nuestro abogado e intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Entonces podemos decir que María no intercede por nosotros. Entonces eso no es bíblico y es una doctrina de... ¿Por qué? Porque aparta de la verdad al hombre. Como eso, hay mucha doctrina que no proviene de Dios y después vamos a estar tocando. ¿Amén? Entonces, ¿qué entendemos por doctrina? Después vamos a hablar. Después que terminemos esta clase bíblica, vamos a tocar lo que quiere decir doctrina. ¿Qué se entiende por doctrina? ¿Bíblica o sana doctrina? ¿Está bien? Para que usted esté firme en la fe y sepa dónde está parado. Y vamos a hablar de muchas falsas doctrinas que se hablan que no es de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Estamos hablando de la sangre de Cristo, sana doctrina, y vamos a ver qué dice la Escritura aquí en 1 Corintios. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Digan conmigo, que habléis toda la iglesia una misma cosa. Que habléis toda la iglesia una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Amén. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo proceder. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Diga conmigo, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Escuchen bien, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? Porque había divisiones en la iglesia de Corintios. Escuchen bien, había, ¿qué cosa? Divisiones. ¿Qué quería decir eso? Que había hermanos que decían que unos eran de Cefas. Es decir, ¿quién es Cefas en la Biblia? ¿Quién es Cefas? No me diga que no saben quién es Cefas. Dios mío, vamos a empezar de nuevo. Es Pedro, que es Cefas. Y otros decían que eran de Pablo y otros de Apolo. Entonces, imagínate que algunos de estos corintios habían venido tal vez de Jerusalén
y ahora decían, no, pero yo estuve con el apóstol que estuvo con Jesús y yo aprendí de él y yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, de Pedro, yo soy el verdadero. Y después aparece el otro y dice, no, pero yo fui enseñado por Apolo, el elocuente Apolo. Y yo fui enseñado por Pablo, el perseguidor de la iglesia que se convirtió. Y había, ¿qué cosa? División. Esta iglesia tenía muchos problemas doctrinales y problemas de comunión entre los hermanos. Había pleitos y problemas. Para que usted pueda entender la carta de 1 de Corintios, usted tiene que entender el espíritu que había dentro de la iglesia. Había muchos problemas doctrinales y problemas de divisiones. ¿Qué acarreaba esto? Disputas. ¿Cómo estaba la iglesia? Destruida. Y yo pensaba, ay, pobres pastores, los que tenían que pastorear la iglesia de Corintios, que deberían haber sido varias, porque había muchos problemas. Pobres pastores, se agarraban los pelos. Porque para explicarle lo que yo quiero explicarle, quiero que ustedes vean el espíritu que había en la iglesia. Para que usted entienda, después en 2 de Corintios, Pablo le va a hablar, aunque hables en lenguas espirituales, pero si no tienes amor, nada eres. Aunque profetices, si no tienes amor, nada eres. Ahora, no se amaban los hermanos. Habían dones espirituales dentro de la iglesia, pero no tenían, ¿qué cosa? Amor fraternal. No tenían amor fraternal. La palabra división en el hebreo, la palabra quiere decir dos. Y visión quiere decir la visión que debe tener la iglesia de estar todos unidos en un mismo espíritu y no en varias visiones uno de otro. Por eso se llama dos visiones. Todos tenían visiones diferentes. Por eso es división. Tenían visiones diferentes. Por eso la iglesia estaba mal. Había problemas en la iglesia. Pero resulta que Pablo le habla acerca de, dice, ¿está dividido Cristo entonces? Y por eso le dice, tengan todos el mismo sentir. Todos son de Cristo. Por eso después Pablo le escribe a los Corintios, le dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de las cosas de Dios, nada más. Que era Apolo, Cefas y Pablo, servidores, nada más. Y los hombres tenían que tener a estos hermanos simplemente pensar de ellos como colaboradores de Dios. Pero ellos no eran Dios. ¿Me están entendiendo? Había problemas doctrinales en la iglesia, había divisiones, había problemas en el matrimonio. Era una iglesia problemática. Tenía muchos problemas, había idolatría, había un montón de cosas. Por eso se escribe la carta de 1 y 2 de Corintios. Aparte de esto, Pablo tiene que defender su ministerio. Aparte de todos los problemas que tenía la iglesia de Corintios, tenía que defender su ministerio porque habían entrado los judaizantes y a él le daban de bofetadas. Entonces él tiene que decir su ministerio, tiene que defender, y ahí saca
que saca todo el prontuario que tenía Pablo para defenderse y dice: ustedes me obligaron a esto, porque se tenía que defender Pablo. Ahora, era una iglesia problemática. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque quiero ir a hablar de la Santa Cena, para enseñarte por qué tomaban ellos indignamente la Santa Cena. La Santa Cena, donde estamos hablando acerca de la sangre de Cristo. Pero vamos a terminar esto para que no quede flojo. Vamos a terminar, dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Diga: no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Ni Pablo había muerto por ellos. No, el que murió es Jesucristo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. ¿Para qué? Para que no hagan idolatría, digo conmigo, para que no piensen más allá de Pablo, de lo que deben pensar. Como dijo Pablo, que no piensen de mí más allá de lo que ven u oyen de mí. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio y a predicar a Cristo crucificado. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras huecas, ¿no? Porque, si no, ¿cuál era el mensaje? El mensaje de la cruz, donde Cristo derramó su sangre. ¿Eh? Ese era el mensaje de Pablo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dígame. Amén. Qué tremendo es la palabra de la cruz, donde Cristo fue crucificado y donde Él derramó su sangre. Amén. Y donde nosotros fuimos reconciliados con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Ahora bien, vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17. Diga conmigo: la iglesia de Corintio era problemática. La iglesia de Corintio era problemática. Muy problemática. Muy problemática. Y Pablo tiene que escribir estas cartas para frenar esa locura. Había de todo. Usted quería ensalada de cebolla con tomate, vaya a la iglesia de Corintio, había allá. Había una ensalada, y si quería ensalada de otra cosa, había también en la iglesia de Corintio. Todo, absolutamente todos los problemas que hay ahora en algunas iglesias, lo tenía toda la iglesia de Corintio. Había idolatría, había problemas matrimoniales, habían divisiones, habían contienda, había falta de amor. Rechazaban al apóstol Pablo. Si queremos hablar de una iglesia problemática, vamos a la iglesia de Corintio. Si queremos hablar de una iglesia perseguida y que estaba apostatando, vamos al Hebreo. Si yo quiero hablar de una iglesia problemática, vamos a la iglesia de Corintios, 1 y 2 de Corintios, y usted se va a dar cuenta, pobres los pastores, pobres pastores. Pero el anunciar esto que sigue, no os alabo, o no los alabo.
1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Porque no se juntan, dice así, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Estaban divididos los corintios. Acuérdense que en el griego di, la palabra di es dos, y visiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Pablo dice, lo creo, porque llegaba al oído de Pablo y le decían, vos no sabés cómo está la iglesia, pata para arriba, le decía Pablo, sí, lo creo. Y ahora le dicen, porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, para que se manifiesten los que están en luz y los que están en tinieblas, los que están aprobados y los que están, ¿qué cosa? Desaprobados. Usted sabe que hay algunos de los corintios que no estaban aprobados delante de Dios. ¿Y eso por qué? Porque eran problemáticos en la iglesia. No se conducían conforme a la voluntad de Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que ellos se reunían, tomaban la Santa Cena, pero estaban todos divididos, todos peleados, unos eran de Cefa, otros de lo que pasa es que yo estuve con Pedro y estuve con el apóstol que estuvo con el Señor. Yo sé más que ustedes. Escúchenme a mí que yo sé más que ustedes. Estaban todos, era una revuelta la iglesia. Y se juntaban después todos a tomar la Santa Cena. Y era un problema, porque estaban tomando juicio por causa de que ellos no había amor fraternal, no estaban en un mismo espíritu y no caminaban en una misma visión. Caminaban todos divididos. Y eso no era aprobado delante de Dios. Puede pasar esto hoy en la iglesia, aquí en esta iglesia pequeña, hay 5 y 3 se llevan mal. Y los que se llevan bien, decime, por la duda. A ver, ¿cuál es? Ay, vamos a tomar la Santa Cena el domingo, a ver qué pasa. Y dice, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Diga conmigo, a tomar su propio juicio, por andar en pecado de división. Y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebéis, o menospreciar la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, le dice Pablo. Que es hinchón de oreja la carta de 1 Corintios para los corintios. Y ahora va a hablar de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad,
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Está hablando de la Santa Cena. Y le está hablando a esta iglesia dividida que se juntaba para tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo que fue molido por los pecados para que ellos sean salvos y sean santos. Y ellos estaban divididos y no discernían el cuerpo del Señor. Entonces dice, así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Amén. Ahora bien, estamos hablando de la sangre y vimos también el cuerpo partido de Jesucristo. Ahora, Jesús, escuchen bien, estaban en el aposento alto, estaban en la cena, la última cena, y allí dio instrucción el Señor que todas las veces que bebieran, que comieran del pan y bebieran la copa, lo hicieran en memoria de él. ¿En memoria de qué? De su sacrificio. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? Murió en la cruz, y el mensaje de la cruz es para salvación. Y nosotros debemos hacer memoria cada vez que tomamos la Santa Cena. Pero para tomar la Santa Cena, nosotros, toda la iglesia, tiene que tomarla en un mismo sentido, en un mismo espíritu, sintiendo todo lo mismo y teniendo comunión la iglesia los unos con los otros. Si tomás la Santa Cena indignamente, teniendo pleito con tus hermanos, juicios tomas para ti. ¿Me está entendiendo? Si tomas la Santa Cena del pecado, eres indigno de tomar esa Santa Cena. ¿Por qué? Porque tomas juicio, y eso es lo que la iglesia tiene que saber. Ahora, ¿qué pasó en esa cruz? Para que los corintios no tuvieran discernimiento de lo que había pasado en el cuerpo de Cristo en esa cruz. El tema es que ellos se juntaban para tomar la Santa Cena y no tenían discernimiento espiritual de todo lo que había hecho Cristo por su salvación, todo cuanto Él había hecho para que ellos sean uno. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, dígame, y nosotros somos su cuerpo, que estamos unidos, ¿por qué? Por las coyunturas, y somos miembros los unos de los otros. Eso dice la Escritura. Y donde Cristo es la cabeza, y donde todo el cuerpo bien concertado, no me acuerdo, y bien unido, va haciendo la obra del Señor. Ahora, el Señor dijo, cuando estaba sirviendo la Santa Cena, el Señor, cuando estaba repartiendo el pan a sus discípulos, Él le dijo, esta es mi sangre, o la sangre del nuevo pacto. Nosotros estamos hablando de que si nosotros tomamos indignamente la copa que representa la sangre del nuevo pacto, si tomamos indignamente, por tomar indignamente esa sangre, es decir, simbólicamente de la sangre, juicio tomamos para nosotros por tomar indignamente esa sangre, de beber de esa sangre.
es decir, de la copa de vino que tomamos, del jugo de uva, estamos, si no tenemos comunión con los hermanos. ¿Me está entendiendo? Si hablamos de la cruz y hablamos de la sangre de la cruz para discernir el cuerpo de Jesús que fue molido por nuestros pecados y su sangre fue derramada para discernir el cuerpo de Jesús, cuando Él paga el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios por causa de nuestros pecados que estábamos divididos de Dios, cuando discernimos el mensaje de la cruz y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber que ahora nosotros tenemos comunión con Dios. Mira, vamos a ver, no se vayan de esa hoja, pero vayan a Juan, primera de Juan. Esperen que perdí el versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. Eso lo leímos la semana pasada. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Amén. Esto lo leímos la semana pasada, el miércoles, este miércoles. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión los hermanos unos con otros, si andamos en luz. De otra manera, andamos en qué cosa? En tinieblas. Si los hermanos no están unidos en un mismo espíritu, están en tinieblas. Y mentimos que tenemos comunión con Dios, dice aquí. ¿Por qué dijo esto Juan? Porque había problemas en esta iglesia también de desunión. Y él les escribe: si decimos el miércoles temprano a las 6, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos. Y dice después: pero si andamos en luz como Él es luz o está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero eso si andas en luz. Si andas en luz, amas a tu hermano, amas a tu hermano. Y esa es la señal de que estás en luz. Tienes comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con tu iglesia, andas en el mismo sentido, tienes un mismo espíritu, estás caminando con Dios. Y eres luz. Si Dios es luz y no hay tiniebla en Él, si tú dices que estás en comunión con Dios y que eres luz, entonces
Amas es porque amas a tu hermano. ¿Está entendiendo? Ahora, todo pecado nos aleja de Dios, pero el amor fraternal, nos habla de que tenemos comunión con Dios, porque practicamos la verdad, que es el amor, y tenemos comunión con Dios. Y andamos como Él anduvo, dice más abajo en el capítulo 1, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como anduvo Jesucristo en la tierra. ¿Cómo anduvo Jesucristo? En amor. Ahora, los corintios no tenían amor fraternal, no tenían amor los unos por los otros. Y tomaban la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros, por nuestros pecados. Y uno de nuestros pecados es tener problemas con todos los hermanos. Eso nos dice que nos tenemos comunión con el Padre, porque si decimos que andamos en luz, como Él, el Padre, que no tiene pecado, anda en luz, entonces tenemos comunión con los hermanos. Tenemos comunión. Eso es lo que dice ese libro, el libro de Primera de Juan. Ahora, cuando tú entiendes el mensaje de la cruz y la sangre derramada por ti, entiendes también que esa sangre que fue derramada por ti es para perdón de tu pecado. Amén. Hablamos también que si nosotros pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Y nosotros tenemos que ir a Él para llegar al Padre, que es un Dios santo. Tenemos que primero limpiarnos de todas nuestras maldades, confesar y orar para que Dios nos limpie. La sangre de Jesucristo nos limpie. Jesús nuestro abogado, para poder después nosotros, estando limpios, presentarnos delante de Dios, un Dios justo y santo. Ahora, ¿cómo arreglamos entonces el asunto de las divisiones dentro de la iglesia? Las personas que están en tiniebla, digo conmigo, las personas que están en tiniebla no tienen comunión con Dios. Porque están divididos entre los hermanos. Y están en tiniebla, porque es el pecado que hay en su corazón de no amar a su hermano. ¿Puede entonces una persona tomar la Santa Cena, que implica tener comunión con Dios? La Santa Cena es comunión, si está en pecado. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Arreglar el asunto con el hermano y luego tomar la Santa Cena. Ojo, con el hermano, con la esposa, con el vecino, ¿no? Y algunas otras cosas más que tiene que confesar delante de Dios antes de tomar la Santa Cena. Mira lo que dice la Biblia. Si tú traes una ofrenda al altar, y si estás mal con tu hermano, arréglate primero con tu hermano, después trae la ofrenda a los pies de Cristo, después trae la ofrenda. De lo contrario, tu ofrenda no es aceptada delante de Dios. Queda en el alfolí vacía, no es de bendición esa ofrenda. Primero tienes que arreglarte con tu hermano. Lo mismo pasa en la Santa Cena. Arregla el asunto con tu hermano.
para que la sangre de Jesucristo que fue derramada por ti en la cruz sea que tú disciernes lo que hizo Cristo por ti. ¿Por qué? Porque esa sangre que te limpia de todo pecado te presenta delante del Padre sin mancha, y tú tienes comunión por medio de esa sangre con el Padre. Pero para tener comunión con el Padre, tú tienes que tener comunión con tus hermanos. Si no, no puedes tener comunión con el Padre. Y para tener comunión con el Padre, tienes que estar limpio. Si no, no puedes conversar con Dios. Primero te tienes que arrepentir, ir a la fuente, que es Jesucristo. Te limpia del pecado para hablar con Dios. Estás con problemas con tu hermano, no puedes tomar la Santa Cena. No la puedes tomar. Si la tomas, juicio tomas para ti. Arréglate con tu hermano. Porque ese pecado no le agrada a Dios. Porque el cuerpo de Cristo debe estar unido. Y dice así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias, hasta que Él venga por segunda vez. Amén. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, teniendo problema arriba que leímos recién con los hermanos, eso es tomar indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces la iglesia, Dios llamó a la iglesia a la unidad. A la comunión. Si están los hermanos divididos, no le agrada a Dios. ¿Puede acaso agradarle a Dios que venga una persona dividida a la iglesia y se lleve los hermanos de la iglesia y se abra otra iglesia? ¿Puede eso ocurrir? Estoy hablando de este pedazo de la Biblia que estamos leyendo. ¿Puede acaso hacer eso? Piénselo usted. ¿Está de acuerdo Dios con eso? ¿Proviene de Dios eso? ¿O es otro espíritu que se está moviendo? Bueno, seguimos hablando de la sangre del Señor y cómo debemos conducirnos a la casa de Dios y cómo debemos tomar la Santa Cena y qué representa el cuerpo de Cristo, lo seguimos leyendo, y la cena y la sangre del Señor vertida en la cruz. Amén. Que Dios